que siga conmigo las Sagradas Escrituras. La gran ventaja que tenemos hoy es que la Biblia está donde quiera. Está en el libro que cargamos y está en los celulares que poseemos. Así que le voy a pedir que me siga indistintamente, sea a través del libro sagrado o a través del internet. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al verso 11. Leemos estos pasajes bíblicos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Trabajar con la carta del apóstol San Pedro, desde luego es una carta donde la tradición ha adjudicado a Pedro como el autor de la misma. Eso todavía en la mente de algunos teólogos se está discutiendo, eso todavía pues ellos lo discuten. Lo que no discuten es la fecha en que la carta se escribe. Eso no tiene discusión. Todo el mundo sabe, en el campo del estudio de la Sagrada Escritura, que esta carta se escribió probablemente a finales del primer siglo o a principios del segundo siglo. Desde luego, si se escribió a esa fecha, note bien que en una de las expresiones del apóstol dice que la experiencia del sufrimiento de los cristianos está en todo el mundo. Lo que quiere decir es que cuando esta carta se escribió, había entonces una experiencia de sufrimiento, de dolor, de angustia que aquejaba a todos los cristianos en el mundo antiguo, es decir, en el mundo de principios del segundo siglo. Lo que es interesante es que cuando uno trabaja con la historia, uno descubre que en ese periodo de tiempo la iglesia sufrió el peor tiempo de persecución que jamás la iglesia cristiana haya sufrido. De hecho, para que ustedes tengan una idea, en aquel tiempo los cristianos eran asesinados por multitudes. Hubo ocasiones donde todo el camino de Roma fue lleno de estacas y en cada una de ellas se amarró a un cristiano, a una cristiana, se embadurnó con brea y se le pegó fuego. Y con el fuego de los seres humanos se alumbraban los caminos de Roma. Lo que esto quiere decir es que aun cuando tal vez no sepamos a ciencia cierta quién fue el autor
conociendo el tiempo, el momento en el que esta carta se escribe, sin lugar a dudas, esta carta es escrita en un tiempo difícil, en un tiempo de dolor, en un tiempo de persecución para la vida de los cristianos. Ahora, observe bien los imperativos que esta carta tiene, los imperativos que son importantes también hoy. Tal vez nosotros no tengamos la persecución que vivieron los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el cuarto siglo. Tal vez no tengamos, pero cada uno de nosotros, los seres humanos, carga su propia cruz, tiene sus propios problemas, tiene sus propias dificultades, unos más, otros menos, pero a fin de cuentas todos y cada uno de nosotros tenemos un lado de dolor, de experiencia, de sufrimiento. A mí, una de las cosas, ¿verdad?, que donde uno puede ver ejemplos como estos es cuando uno va a la sala de los médicos, que la gente se sienta en la salita a esperar y allí de momento uno empieza a contar sus dolores, sus achaques, sus sufrimientos, y al rato hay una competencia de quién tiene el dolor más fuerte, quién tiene la condición más fuerte. Pero lo mismo sucede en la cárcel. Uno ha tenido la oportunidad de llegar a la cárcel y cuando uno llega allí a la cárcel, uno se sienta a conversar con los reclusos o con las reclusas y de momento uno descubre que esta gente está llena de dolor. Lo mismo acontece en la función y en la responsabilidad que tenemos con la policía de Puerto Rico. Uno tal vez, obviamente, toma un tiempito para poder conocer a los agentes y poder compartir con ellos e interactuar con ellos, pero tan pronto uno empieza a adentrarse al corazón de ellos, uno viene también a descubrir que están llenos de dolor, de frustraciones, que están llenos de ansiedades, que están llenos de temores. Por lo tanto, esta carta es una carta que sirvió para los cristianos de finales del primer siglo, de principios del segundo siglo, pero mire qué extraordinario, sirve hoy para nosotros, los cristianos del siglo XXI. Y desde esa perspectiva, yo quiero hablar precisamente de esos imperativos en la vida cristiana que son necesarios para afirmar nuestra fe. No solo desde el punto de vista de la salvación o desde el punto de vista soteriológico, sino desde la experiencia misma de nuestro peregrinar cristiano, porque a fin de cuentas somos cristianos. Fíjese que hemos tomado casi una hora para cantar, para adorar, para bendecir al Señor, pero probablemente algunos de ustedes cantando tuvieron que hacer cucharita. Algunos cantando tuvieron que recoger un poco sus emociones para decir, ahora no voy a llorar, ahora no me voy a preocupar, ahora no me voy a llenar de ansiedad, ahora voy a bendecir al Señor. Y desde luego cuando uno ve estos imperativos que están aquí, que se los voy a compartir ya mismo, uno descubre el objetivo de esos imperativos. Esos imperativos tienen un propósito, tienen una intención, tienen un objetivo. Y es que a través de nuestras afirmaciones de fe, a través de nuestros planteamientos de fe, los que están en nuestro entorno, los que están a nuestro alrededor, puedan ver en nosotros los resultados de la fe que nosotros profesamos. Ahora, nosotros estamos comenzando un nuevo año, el año 2017. Y desde luego, este pasaje bíblico, como otros que les quiero compartir en esta noche, están llenos también de imperativos. Imperativos que nos pueden ayudar a nosotros precisamente en el peregrinar de vida del año 2017. Hace unos días atrás, antes de concluirse el 2016, un amigo me dice estas palabras: estoy loco, Moisés, estoy loco porque se acabe este año. Porque hay gente que piensa que acabándose el año y entrando un nuevo año se le acaban los problemas. Yo espero que aquí no haya ninguno que crea así, ¿verdad? Yo estoy loco, Moisés, que se acabe este año, que año viejo se vaya.
a ver qué me trae el año nuevo. Yo quiero ver qué me trae el año nuevo. Yo le dije, yo sé lo que te va a traer el año nuevo. Y desde luego, cuando le dije, yo sé lo que te va a traer el año nuevo, de inmediato él me dijo, ¿qué me va a traer? Le dije, 365 días. Porque nosotros a veces tenemos unas expectativas. Mire, ¿qué me va a traer a mí el mes de enero cuando termine? No lo sé. ¿Qué me va a traer el mes de febrero, el primer trimestre, el primer semestre? No lo sé. ¿Qué me va a traer los meses? No lo sé. A excepción, el único mes que yo sé que me va a traer algo es el de abril. De ese yo estoy seguro. Ese me va a traer sentarme a llenar la planilla. Pero fuera de ahí, no sé, realmente no sé. Ahora, estos imperativos bíblicos nos va a ayudar a nosotros para afirmar nuestra experiencia de fe y para entender que lo que es importante en nuestra vida y en nuestro peregrinar no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. No es lo que poseemos, sino quién nos posee a nosotros y quién a la misma vez nosotros poseemos. No son las circunstancias, es aquel que dijo que no nos iba a desamparar, que no nos iba a abandonar en el peregrinar de nuestra vida bajo ninguna circunstancia, no importa por lo que estemos atravesando o por lo que estemos padeciendo. Así que en ese sentido, estos imperativos que encontramos en la carta de Pedro, como algunos otros que yo les voy a compartir, yo quiero en esta noche que usted los atesore en su corazón. El primer imperativo de esta carta, mira lo que dice él: me mantendré humilde delante de Dios, ya que estoy bajo su poderosa mano. Es decir, el apóstol reconoce que él está bajo la mano poderosa de Dios, que él está bajo el cuidado poderoso de Dios. Y ante ello entiende que debe haber una ética, que debe haber un estilo, que debe haber una conducta. Si yo estoy consciente que mi vida está bajo la poderosa mano de Dios, no solo debo abrigar las esperanzas de estar bajo la poderosa mano de Dios, sino debo también afirmar mis deberes y responsabilidades debajo de esa mano poderosa en la que estoy. Y desde luego, mira lo que él plantea: me mantendré ante Dios en una actitud de humildad. Es decir, la vida estará llena de sorpresas. El 2017 estará lleno de sorpresas. Algunas buenas, otras menos buenas. Algunas tal vez más difíciles. Pero jamás voy a cuestionarle a Dios el porqué de mis experiencias circunstanciales. Me voy a mantener humilde frente a Dios, porque bajo ninguna circunstancia lo voy a sentar en el banquillo de los acusados para recriminarle por qué no me dio lo que quería, por qué no me otorgó lo que anhelaba, por qué no proveyó lo que yo le estaba pidiendo, sino que llana y sencillamente reconoceré que bajo su mano, que bajo su cuidado, Él tendrá cuidado de mí. Él me guardará, Él me protegerá indistintamente lo que a mí me esté sucediendo. Ese imperativo me parece que es importante que lo tengamos en el 2017. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 54, solo un par de versos. Él dice: Señor, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña me ataca,
tratan de matarme los violentos. Gente que no toma en cuenta a Dios. Fíjese cuál es la postura aquí del salmista. La postura del salmista es: voy a ir ante Dios a pedirle que me ayude. Voy a ir ante Dios a pedirle que tenga compasión de mí. Voy a ir ante Dios a pedirle que intervenga a mi favor. Pero jamás iré ante Dios a cuestionarle. Ese imperativo es importante. En mi peregrinar de vida vendrán cosas buenas y vendrán cosas malas, pero yo no voy a cuestionar a Dios por lo que me pasa. Yo no voy a censurar a Dios por el escenario al cual yo me pueda exponer. Yo voy a ser como el salmista en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me llevará algunos días por pastos verdes. Él me pastoreará en algunas ocasiones junto a aguas de corriente. Pero también yo voy a experimentar estar en el valle de la sombra y en el valle de la muerte. Y cuando yo esté bajo esa circunstancia, no voy a tener ningún temor, porque aún allí reconoceré que su vara y su callado me infundirán el aliento. El segundo imperativo. Viviré libre de ansiedad. Eso es lo que nos plantea Pedro en su carta. Viviré libre de ansiedad, puesto que Él me permite echar sobre sus hombros todas mis cargas. Yo no puedo evitar los problemas. No puedo evitar las dificultades. En la reunión de la mañana se me acercó una hermana de la iglesia y me dijo: pastor, permítame expresarle mi agradecimiento, porque en ocasiones yo escucho mensajes que cuando termino me siento culpable, porque me hacen creer que las bendiciones de Dios es como resultado de la ausencia de problemas, es como resultado de la falta de crisis, es como resultado de las situaciones buenas y nobles que pasan a la vida. Pero eso no es lo que a mí me está sucediendo. Yo estoy llena de dolor, yo estoy llena de sufrimiento, yo estoy llena de problemas. Hay problemas en mi vida, pastor, que yo no sé cómo se van a resolver. Pero cuando yo escucho gente que entonces dicen que ellos logran resolver todos sus problemas como resultado de su fe, pues a mí me hacen sentir la persona más inferior y más baja dentro de la experiencia de la vida cristiana. Y yo le dije: a esos terroristas no los podemos evitar. No podemos hacer nada con ellos. Nos corremos el riesgo de exponernos ante ellos constantemente, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio que nos presenta las Sagradas Escrituras es el Evangelio que nos permite afirmar: óyeme, si Dios me invita a depositar sobre de Él mi ansiedad, es porque Él sabe que en el proceso de la vida habrá circunstancias y adversidades que me pondrán ansioso. Lo que yo debo hacer es entender cuál es el mecanismo, cuál es la forma, cuál es la manera en la que yo puedo trabajar con mis ansiedades. ¿Y cuál es la manera? Mire, simplemente con la expresión más respetuosa que yo puedo referirme a Dios. Dios nos está diciendo, Jesús nos dice, cuando Él dice: echa sobre mí tus cargas, ¿sabe lo que está diciendo? Yo te sirvo de burrito. Dale. Tú quieres a alguien que te cargue, pero no solo te cargue a ti, cargue tus problemas, cargue tus ansiedades, cargue tus dolores, cargue tu aflicción. Pues atrévete, cuando venga el peso de la carga, del problema, de la aflicción o del dolor, no la lleves tú. Échala sobre mí.
Por eso es importante en el 2017 que el imperativo de su vida sea: yo voy a vivir libre de ansiedad, por una sencilla razón. Voy a vivir libre de ansiedad porque cuando yo me sienta ansioso o ansiosa, ya y sencillamente yo voy a llamar a aquel que me dice: echa sobre mí todas tus cargas. Mira lo que nos dice el Salmo 55. Salmo 55 y verso 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. El tercer imperativo para el 2017: sé sobrio. Dice Pedro en su carta: seamos sobrios y estemos alerta ante cualquier adversidad que pretenda separarnos de la comunión con Dios. Mire, toda situación de crisis tiene una meta, tiene un objetivo. Toda situación de crisis tiene la meta y el objetivo de separarnos de todo lo bueno, de todo lo honesto, de todo lo amable, de todo lo puro, de todo lo tierno. Toda situación de crisis tiene la intención de lanzarnos de un golpe al desierto. Toda situación de crisis tiene la intención de exponernos a la desesperación. Pero mira lo que nos plantea este imperativo. Este imperativo nos dice qué cosa: seamos sobrios. ¿Y qué quiere decir seamos sobrios? Ser sobrio lo que quiere decir es: no te dejes gobernar por tus emociones. Las emociones son buenas. De hecho, cantamos y damos rienda a nuestras emociones. Las emociones son extraordinarias, pero las emociones tienen que estar bien enfocadas en el propósito que tienen. Porque por encima de las emociones está nuestra capacidad de ¿qué? De razonar. Y ser sobrio es lo que decía el jíbaro nuestro: el burro alante. El burro alante, para que no se espante. O sea, ser sobrio lo que quiere decir es: pongamos la capacidad racional en medio de cualquier circunstancia o experiencia de vida. Porque ya y sencillamente hay momentos de crisis en nosotros que nuestras emociones nos pueden hacer pensar que estamos mejor cuando no servíamos al Señor. Miren, yo he conocido gente que me ha dicho: pastor, yo antes de ser cristiano yo estaba mejor. Yo digo, está hablando bajo la influencia de las emociones. Mire, nadie está mejor sin Cristo. Nadie está mejor sin salvación. Nadie, absolutamente nadie. Yo viví una experiencia cuando, claro, hace 30 y pico de años atrás, cuando era pastor en el pueblo de Trujillo Alto, nos ganamos para el Señor a una familia. Y dentro de esa familia, pues obviamente el hombre de la casa nos lo ganamos para el Señor. Pero ese hombre se había desaparecido de su primera familia. Nunca había estado con su primera familia. Y ahora, convertido al Señor, envió, no cometió un error, envió una nota a su familia anterior. Como se había convertido al Señor, les hizo saber que él ahora estaba en buena disposición para relacionarse con ellos. Y unos días después lo que le llegó fue una demanda. Una demanda por no haber atendido a su familia de un montón de decenas de miles de dólares. Pero no solo le llegó la demanda, se le murieron varios familiares. Y como resultado de toda aquella crisis, empezó una condición en él que le dolían todos los miembros del cuerpo, le dolían todos sus órganos, al punto de que prácticamente no podía moverse. Llevaba una semana de convertido y toda esa hecatombe había llegado hasta él. Y yo lo fui a visitar a su casa
Y cuando lo fui a visitar a su casa, mira lo que me dijo: pastor, esta mañana todos mis vecinos pensarían que yo estoy loco. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque como pude, pastor, me bajé de la cama, me arrastré por el pasillo, llegué hasta el balcón, como pude me levanté, me incorporé y ahí en el balcón grité con toda la fuerza, con todos mis pulmones, estas palabras. Dije, diablo, si tú crees que por todos estos problemas yo me voy a separar de Dios, tú estás equivocado. Aleluya. Tú estás equivocado. No me voy a separar de Dios. Me dice, pastor, y era tanto el dolor que me desmayé. Caí al suelo. Pero ¿sabe qué? Cuando me desperté del desmayo, volví de nuevo y me incorporé. Me agarré del balcón y volví de nuevo a gritar, diablo, si tú te crees que yo voy a dejar al Señor por todos estos problemas, estás equivocado. Pues ese imperativo nosotros lo tenemos que poseer para el 2017. Yo no sé lo que el 2017, además de los días que me va a ofrecer, no sé qué otra cosa pueda advenir a mi vida, pero de algo puedo estar seguro. El imperativo de Pedro que dice, seré sobrio y estaré alerta ante cualquier adversidad que pretenda separarme de Dios, yo lo voy a conjugar con el imperativo que nos da el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 35 al 39, donde él dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa debe ser nuestra determinación. Mira lo que plantea este pasaje bíblico. Nada nos separará del amor que Dios nos tiene. Nada. Mira, Dios determinó amarte cuando estabas en el suelo. Ahora que estás de pie, te seguirá amando. Y si en algún momento dado cae al suelo, ya Él te amó cuando estabas en el suelo. Precisamente determinó amarte cuando estabas en el suelo. Por lo tanto, nada cambiará. Él te seguirá amando. Dios decidió amarte cuando estabas extraviado. Y precisamente como resultado de tu amor, de su amor, estando extraviado, Él te encontró. Pues si ahora estás extraviado, no cambiará su amor. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuál debe ser el imperativo de tu vida para el año 2017? El amor de Dios me ha sobrecogido de tal manera, la gracia de Dios me ha tomado de tal forma que no existe diablo, ni demonio, ni circunstancia que me pueda separar de Él. A mí me encanta una expresión del salmista que dice que estamos cincelados en la palma de la mano de Él. ¿Usted la ha leído? Es una expresión del salmista que dice que estamos cincelados en la palma de su mano. Por lo tanto, de la única manera que puede ser erradicado de la mano de Dios es que haya alguien que le corte ¿qué? La mano a Dios. Y no ha nacido diablo ni nacerá que le pueda cortar la mano al Dios que le ha dado a usted la victoria.
Por lo tanto, ese imperativo tiene que acompañarlo a usted en el 2017. Nadie me va a separar del amor de Dios. Dios determinó amarme. Puede que alguien me diga que no me ama, pero Dios determinó amarme. Puede que haya alguien que diga, ya yo no te quiero, pero Dios determinó amarme. ¿Qué otro imperativo nos presenta las Sagradas Escrituras? Mira lo que dice. Pedro dice, no ignoraré las acechanzas del diablo en contra de mi vida, y para ello le resistiré en el nombre del Señor. Me llama la atención esta expresión, porque fíjese que en el mundo de la teología, cada persona puede ver la teología desde una perspectiva distinta. Y cuando uno se coloca en un ángulo, probablemente está viendo el mismo escenario, pero lo está viendo que de una forma distinta. Y yo no tengo problemas con eso, porque yo lo aprendí en el camino. Digo, la gente tiene el perfecto derecho a ver y a pensar las cosas como las quieren ver y pensar. Desde luego, en el mundo de la teología hay gente que no cree en la existencia del diablo, y tienen el perfecto derecho. Ahora, ¿cómo explican este pasaje bíblico? Donde dice, y no, ¿verdad? No ignoréis las acechanzas del diablo. Pues ellos explican y dicen que estando la iglesia perseguida y siendo la iglesia asesinada en aquel tiempo por parte del emperador, entonces ¿quién era el diablo? Pues el emperador. Y ellos dicen, mira, eso del diablo, no, eso es una invención del exilio babilónico. El diablo aquí es el emperador, chico. Pues está muy bien, no hay ningún problema, si eso es lo que tú crees. Ahora, déjame hacerte una pregunta. El problema es que estamos en el siglo XXI, y esto sucedió a finales del primer siglo o a principios del segundo siglo, y el emperador no está. El emperador no existe. Por lo tanto, el diablo se murió. Y ya entonces, pues no hay que tener esa preocupación. Pero no podemos perder de perspectiva algo. El mal existe. Las fuerzas del mal existen. Los poderes del mal existen. Por lo tanto, si esto pudo haber estado en la mente del intérprete que niega la existencia del mal o la existencia del diablo, obviamente no podemos perder de perspectiva que quien niega la existencia del diablo no niega la existencia del mal. Porque tendría que ser sordo, ciego, mudo, al estilo de Helen Keller, ¿se acuerdan? Aquella novela, aquella película de Helen. Tendría que ser sordo, ciego y mudo para no entender la realidad de que hay una existencia del mal que opera. Y a esa existencia del mal que opera, nosotros como cristianos le tenemos nombre, se llama diablo. Y si tuviera otro nombre más feo, yo también lo diría. Ahora, nota bien lo que nos dice este imperativo. Yo no voy a ignorar las acechanzas del diablo, porque a fin de cuentas yo tengo meridianamente claro en mi mente de que si hay alguien que ama a mi familia, es Dios, el bien. Pero si hay alguien que la odia, es el mal, el diablo. El diablo odia a mi familia. El diablo odia a mis hijos. El diablo odia mi economía, la suya también. No se crea que es la mía nada más. El diablo odia sus sueños, odia sus anhelos, odia sus buenos planes. Por lo tanto, en este imperativo hay una enseñanza extraordinaria. Y la enseñanza es, no voy a ignorar que mis sueños, mis planes, mis propósitos, mi hogar, mi familia, mis hijos, mi salud están siendo odiadas y asediadas por las fuerzas del mal, llámese como se llamen. Yo no voy a ignorar eso. Por lo tanto,
yo voy a asumir una postura de resistencia. ¿Y cómo yo puedo asumir una postura de resistencia a las fuerzas del mal que quieren romper mis sueños, que quieren romper y destruir mi hogar, que quieren destruir mis planes, mis propósitos nobles? ¿Cómo yo lo puedo lograr? La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Y de vosotros huirá. Por lo tanto, en el 2017 yo voy a tener como consigna una capacidad de resistencia contra todo pensamiento hostil, contra todo pensamiento malo. No, esto no viene para mi mente, esto tiene que salir de mi mente, esto no puede llegar a mi corazón, esto tiene que ser expulsado de mi corazón. La Biblia dice que todo pensamiento que no sea bueno, que no sea noble, yo lo debo llevar que sujeto a los pies de Jesucristo. Mira lo que nos dice también el apóstol San Pedro: aceptaré el sufrimiento que advenga a mi vida. Pues si viene, viene. Por eso, desde que apareció la teología de la prosperidad, yo me declaré enemigo de ella. Porque a mí me parece que es infantil, totalmente infantil, esa postulación dentro del marco de la teología de prosperidad. Esa que dice: no lo recibo, no lo acepto. Yo no le encuentro sentido a eso. Y yo se lo he contado a ustedes muchísimas veces. La cantidad de amigos que los escucho tosiendo, les toco el cuerpo y tienen fiebre. Y le digo: tú parece que tienes la monga, ¿sabes? Me dice: no lo recibo. Chico, ¿qué recibo si ya lo tienes? Lo que ya tienes, no tienes que recibirlo, ya está, ya lo tienes. La experiencia de la fe cristiana no puede ser sugestiva. Esto no es cuestión de sugestión. Esto no es cuestión de autosugestionarse. La fe no es un proceso de autosugestión. Mire, yo les decía a los hermanos de las 8 de la mañana una experiencia que yo tuve, un error que cometí. Pues yo me he certificado como hipnólogo. Hipnólogo no es autor de himnos, no. Hipnólogo es practicante de hipnosis, ¿verdad? Pues yo me he certificado como practicante de hipnosis. Y una vez cometí el error, yo dije: yo nunca lo voy a decir ahora, no me preocupa. Pero una vez lo dije. Y unos días después a mi oficina llegó una persona. Y le dije: adelante, siéntate. Entonces se sentó como con un misterio. Míreme, míreme. Le dije: sí, te estoy mirando. Hipnotíceme. ¿Para qué? Me dice: para ver si entonces mi subconsciente podemos descubrir. Le dije: no, espérate un momentito. Yo tomé estos cursos, me certifiqué en ellos, pero no tengo la intención de practicar. De hecho, en el campo de la psicología, los que son psicólogos aquí saben que en el campo de la ciencia médica se utiliza la hipnosis para manejar unos casos. Pero yo no tengo la intención. ¿Sabe por qué? Porque lo que no puede resolver la palabra de Dios, lo que no puede arreglar la palabra de Dios en la mente del ser humano, no hay hipnosis que lo arregle. Y como yo tengo la especialidad de mirar las Sagradas Escrituras para conocer el propósito de Dios a través de la palabra de Él, yo no necesito ni practicarlo, ni tampoco inducir a nadie a hipnosis. Vamos a ver cuál es tu problema y vamos a ver lo que la Biblia dice que debes hacer frente a tu problema. De eso es que se trata. Ahora, miren lo interesante. Yo voy a aceptar el sufrimiento, porque a fin de cuentas Jesús dijo: en el mundo vas a tener ¿qué? Vas a tener aflicción. Por lo tanto, yo lo voy a aceptar. Ahora, la aceptación de mi sufrimiento, de ese que venga a mi vida, jamás lo voy a tomar como un planteamiento que me lleve a pensar que estoy arruinado, que estoy hecho cantos, que estoy hecho pedazos, que se me acabó la vida. No,
Yo voy a aceptar mi sufrimiento, yo voy a aceptar mi problema, pero yo no voy a pensar que como resultado de mi problema se me acabó la vida, que como resultado de mi dificultad o de mi crisis se destruyó todos mis sueños. No, ya sencillamente yo voy a entender que cada experiencia de sufrimiento advendrá dentro de ese proceso cíclico que viene a la vida de todos los seres humanos. Pero así como advendrá ese periodo de sufrimiento, yo voy a seguir afirmando que yo estoy en las manos del Dios Todopoderoso, y en las manos del Dios Todopoderoso yo no soy un vencido, yo soy un vencedor. De eso es que se trata. Mire, yo atendí hace muchos años atrás a una mujer que cuando yo fui a su casa, mira lo que me dijo. Me dijo: pastor, si yo hubiera soñado esto que estoy viviendo, esto que yo estoy pasando ahora mismo, si yo lo hubiera soñado, yo le aseguro que yo hubiera muerto de un infarto. Yo hubiera muerto de un infarto. Porque esto que yo estoy viviendo como madre no es fácil vivirlo. ¿Sabe qué ella estaba viviendo? La muerte simultánea de 3 de sus 4 hijos. No uno, 3 de sus 4 hijos. Me dijo, y el chiquitín, pastor, el chiquitín no se murió porque el sinvergüenza, cuando lo fui a despertar, se hizo el enfermo. Y me dijo que tenía dolor de cabeza y que tenía fiebre. Yo lo toqué y estaba más frío que el hielo. Pero como era el más chiquito, a mí me dio pena. Y yo prefería hacerle creer que estaba enfermo. Y le toqué la frentecita y le dije: es verdad, papito, tú estás enfermo. Quédate, no vayas a la escuela hoy. Me dice: pastor, gracias a Dios que no fue a la escuela. Porque si hubiera ido a la escuela, yo los hubiera perdido los 4. Pero al renglón seguido, mira lo que me dice. Me dice: pero ¿y por qué no me he muerto? ¿Por qué no me ha dado infarto? Pastor, yo tengo el corazón triturado. El dolor que yo tengo es excruciante. Pero ¿sabe algo? Siento que en medio de mi dolor, la gracia de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios se ha derramado sobre mi vida. Y yo puedo tener dolor, pero yo estoy en paz con Él. ¿Sabe lo que yo les he dicho al Señor? Señor, si tú decidiste llevártelo, pues allá los tienes. Cuídamelos bien, porque un día yo voy a estar con ellos y voy a disfrutar con ellos toda la eternidad. Santo Dios. A eso yo le llamo fe. A eso yo le llamo autoridad espiritual. La autoridad espiritual no se da en la vida de aquel que se sienta a negociar con Dios por 4 pesetas. Ni la autoridad de Dios yo se la asigno a aquel que ya y sencillamente está negociando con Dios por trivialidades. La autoridad de fe yo la puedo asignar en la vida de seres humanos como esta mujer, que llana y sencillamente acepta el sufrimiento, pero ha descubierto que ese sufrimiento jamás destruirá y tronchará sus sueños y tronchará sus metas. El apóstol San Pablo, en su carta en 2 de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 17, nos dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una eterna gloria que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En otra versión dice: esta leve y momentánea tribulación produce en mí un cada vez más excelente peso de gloria. ¿No le parece a usted que usted debe andar en su maleta con estos imperativos de vida para el 2017? Claro que sí. Claro que sí que debemos andar con ellos. Debemos dejar que estos imperativos sean los que nos gobiernen. Que gobiernen nuestra mente, que gobiernen nuestro corazón, que gobiernen nuestro ser.
Debemos dejar que estos imperativos sean los que impactan totalmente nuestra experiencia de vida. Que en el camino el infierno se frustre. Que en el camino el diablo se frustre. Que en el camino las circunstancias se frustren. Que la adversidad reconozca de qué madera tú y yo estamos hechos. Que la adversidad reconozca cuál es la dimensión de fe que nosotros afirmamos y que nosotros proclamamos. Ahora, déjame concluir. Me llama la atención que Pedro al final dice: yo tendré la certeza de que cuando la adversidad venga, porque ella llegará. Yo no le estoy pronosticando adversidad aquí a nadie. No se asuste. ¿No? Es que ojalá y no venga. Mire, en el 2008, a principios del 2008, yo prediqué un sermón del cuidado providencial de Dios. Y dije en aquel sermón, en el 2008, dije que ese iba a ser el mejor año para mi vida. Y vaya, qué buen año fue. En el mes de marzo me descubrieron un tumor canceroso de 5 libras. Estaba metido, médicos que están aquí saben lo que voy a decir, estaba metido en el área del retroperitoneo, donde está páncreas, donde está hígado, donde está vena aorta, donde está la vena cava, donde está el riñón derecho. Ahí estaba metido el sinvergüenza ese. 5 libras de un tumor canceroso. Y obviamente, oiga lo que le voy a decir, yo no tengo que presumir, porque si me pregunta, ¿le dio miedo? Sí, me dio miedo. ¿Me asusté? Sí, me asusté. ¿Pensó que se iba? Claro que sí, que pensé que me iba. Pero yo reuní a mi familia, reuní a mi esposa, reuní a mis hijos y mire lo que les dije. Yo quiero que ustedes sepan que si este es el proceso en el que el Señor me llama a su presencia, yo estoy feliz de irme a la presencia del Señor. Y de hecho, mi esposa creía que yo me moría. Porque ella decía, no podía entender la paz y la tranquilidad que tú tenías. Imagínense que yo le hice bromas al cirujano, le hice broma al anestesiólogo. El cirujano era mi cuñado y el anestesiólogo es su mejor amigo, que es cristiano. Y ya cuando me iban a meter a la sala de operaciones, cuando yo iba a entrar, le dije, óyeme, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conoces bien a mi cuñado? Me dijo, sí, lo conozco muy bien. ¿Y qué opinión tú tienes de él? Me dice, él es un gran médico, un gran cirujano. Yo le he dicho a mi familia que si yo tengo que someterme a una cirugía, él tiene que ser mi cirujano. ¿Y tú conoces a la esposa de él? Me digo, pues claro, ¿cómo no voy a conocer a su esposa? ¿Y qué relación tiene? Ah, eso es un asunto íntimo. Soy yo. No, pero yo necesito que tú me digas ahora, antes de que me metas al quirófano, yo necesito que tú me digas, esa gente no tiene problema. Me dice, chico, pero ¿por qué tú me estás preguntando eso? Porque ella es la hermana mía. Y si ellos tienen problemas, yo no quiero que tú me metas ahí. Y mi esposa decía, este se va a morir porque este entró con una paz, como si fuera, usted sabe que la gente dice que cuando la gente se va a morir entra en una paz tremenda. Pues mira, han pasado 8 años. Han pasado 8 años. Y aquí estamos. Aquí estamos. A fin de cuentas, las crisis van a llegar. Lo que es importante es que descubramos que Dios aprovechará como buen arquitecto esas experiencias de crisis. Mire lo que dice Pedro, para restaurarnos, establecernos, fortalecernos y afirmarnos. ¿No le parece que eso es maravilloso? Dios aprovechará esas experiencias de crisis para restaurarnos, establecernos, fortalecernos y afirmarnos. Mire, yo no pudiera hablar de un Dios que sana si primero no me hubiera enfermado. Ni pudiera hablar de un Dios de provisión si primero no hubiera vivido una experiencia de escasez. Ni pudiera hablar de un Dios que me acompaña si primero no hubiera vivido una experiencia de soledad.
Ni pudiera hablar de un Dios de bonanza si primero no experimentara una tormenta. Hay gente que quiere hablar de las bondades de Dios sin pasar por las experiencias que prueban que las bondades de Dios. Las bondades de Dios se manifestarán precisamente en medio de las circunstancias adversas. Imagínese el profeta Jeremías metido en la mazmorra, en el cepo, diciendo: pero Jehová estaba conmigo como un poderoso gigante. Ahora, yo termino con esto. Que ya van a ser las 8:30 y aquí hay que irse a las 8:30 porque después de las 8:30 no le pagan a nadie. Vamos a caminar hacia esto. Mire, yo quiero que usted lea conmigo estos versos. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Filipenses 1 y versículo 6. Dice: estoy convencido de esto. ¿Lo quiere leer conmigo? Léalo conmigo. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ese es mi convencimiento. Ese debe ser el convencimiento suyo. Esa es la certidumbre de la fe que usted debe tener. Oye, Dios me va a restaurar. ¿Y por qué yo digo que Dios me va a restaurar? ¿Qué es lo que se restaura? Se restaura lo que está roto. Se restaura lo que está inservible. Se restaura lo que ya pasó de ¿qué? De función óptima. Eso es lo que se restaura. Pues que entonces usted no tiene que tener temor, ningún temor. Ninguno. Si no está en el nivel espiritual que usted desea estar, Dios lo va a restaurar. Si no está en la experiencia espiritual que usted desea, Dios lo va a restaurar. Si está pasando por una situación donde esa dimensión de amor, donde esa euforia de experiencia cristiana ha menguado, no tienes que tener ningún temor. Dios te va a restaurar. Porque la especialidad de Dios es restaurar lo que está inservible. Así que cuando yo y tú nos pensamos que ya no tenemos función, cuando tú y yo pensamos que ya estamos inservibles, la promesa de Dios es: te restauraré. Por lo tanto, ese imperativo lo tienes que llevar para el 2017. No hay ningún problema. Que el 2016 me dio como a pandereta de pentecostal. No hay ningún problema. En el 2017, Dios me restaurará. Aleluya. Mire el otro planteamiento. Él me va a establecer. Él me va a firmar. Él me va a colocar en el lugar adecuado. Él me va a poner en la perspectiva correcta. Salmo 40. El Salmo 40 y en el versículo 2. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Él me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno ¿qué? En terreno firme. Por lo tanto, ¿qué voy a declarar para el 2017? Pues yo voy a declarar que Dios me va a establecer. Él me va a poner en el lugar donde nada ni nadie me va a poder remover. Él me va a poner en la roca firme. Número 3, Él va a fortalecerme. Habacuc capítulo 3 y versículo 19 dice el profeta: el Señor omnipotente es mi fuerza. Y yo he insistido que hay que detenernos aquí, porque todo el mundo sabe que Dios es omnipotente, ¿verdad que sí? Amén. Pero a veces nos cuesta trabajo aceptarlo. Lo digo, pero no lo acepto. Lo digo, pero me cuesta trabajo en medio de la crisis trabajar con esa realidad. No, Él es el omnipotente.
potente. Si Él es el omnipotente, quiere decir que todo ¿qué? Todo lo puede. Todo lo puede. Ahora, ¿cuál es la fuerza que yo tengo? La de Tarzán. La de Superman. ¿Cuál es la fuerza que yo tengo? La de Hulk. ¿No? Mira lo que dice aquí el salmista, el profeta. Yo tengo la fuerza de ¿quién? Del omnipotente. Él es mi fuerza. Él hace mis pies, Él le produce la ligereza a mis pies, como la ligereza que tiene una gacela, y me hace caminar por las alturas. Ahora, yo quiero llevarlo a Filipenses capítulo 4 y versículo 3. Ese no hay ni que ponerlo en la pantalla, ese lo sabe usted de memoria. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 4 y versículo 13? Todo lo puedo en Cristo. Por lo tanto, ese tiene que ser mi imperativo de vida. Él me va a fortalecer. Habrá momentos en la vida donde me sentiré débil. Pero Él me va a fortalecer. Habrá momentos en la vida donde me sentiré triste, pero Él me va a fortalecer. Es decir, yo no voy a terminar mi vida y mi peregrinar de vida en la desgracia ni en el dolor. Él me va a fortalecer. Amén. Por último, dice, Él me va a afirmar. Es imperativo, o sea, no depende de mí, no depende de mí, Él lo va a hacer. Él me va a restaurar, Él me va a establecer, Él me va a fortalecer y Él ahora me va a afirmar. Salmo 62 y versículo 2. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás, oiga bien, jamás habré de caer. Jamás es nunca. Jamás. Me encanta esa expresión del apóstol San Pablo. En algunos momentos de la vida yo podré estar en el suelo, pero jamás estaré derrotado. Sí, habrá momentos en la vida donde las cosas no me saldrán bien, pero eso no quiere decir que será el final de mi vida. Mire, la ecuación cristiana nos debe llevar a esta conclusión. ¿Qué es lo peor que me puede suceder a mí en este peregrinar de vida? Lo peor que a mí me puede suceder, con toda honradez, es que me muera. En este peregrinar de vida, eso es lo peor que me puede suceder. Ahora, fíjese lo que sería lo peor. ¿Sabe lo que se traduce en la experiencia de mi fe? Lo que sería lo peor, se traduce en la experiencia de mi fe para yo decir, este Dios bueno y para siempre bueno me acompañará aún hasta después de la muerte. Por lo tanto, lo que pudiera ser humanamente hablando lo peor de la vida va a resultar en la mejor experiencia, porque cuando cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos para estar en la presencia de nuestro Señor eternamente. En su perfecto plan en favor de mi vida para este nuevo año, yo voy a confiar que indistintamente las circunstancias de la vida, yo voy a estar de pie. Yo me sostendré en la gracia y yo viviré dentro de la perfecta voluntad del Dios del cielo, porque Él me guardará de todo mal, me librará de toda adversidad, y en esto podré estar confiado, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que el Señor me los bendiga.